La sesión de hoy debe ser una sesión más corta porque vamos a ver el último módulo, podríamos decir, de esta parte del curso, de esta unidad del curso. Y está relacionada con ácidos nucleicos, que es una parte importante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista bioquímico, pero desde el punto de vista químico es una estructura que tiene bastante menos, podríamos decir, características químicas. Es una molécula bastante estable, precisamente el hecho de que su función principal sea el guardar y el transmitir información, hace que obviamente sea una molécula que tenga que tener una estabilidad importante para evitar daño en su estructura, etcétera. Y por lo tanto, no es una molécula que podamos, digamos, estudiar tanto como el caso de los carbohidratos que se rompen, que se abren, que se cierran, que hay conformaciones, etcétera. Lo mismo pasa con las proteínas, en donde también hay harto tema ácido-base, etcétera. Entonces, desde el punto de vista, digamos, químico, a lo mejor no son tan interesantes, pero sí tienen una, una serie de características importantes que es bueno que las veamos desde el punto de vista químico, porque así también vamos a entender la capacidad que tiene de poder cumplir después su función. ¿Okay? Entonces la vamos a ver ahora. Vale. Entonces, bueno, los ácidos nucleicos, ¿no es cierto?, que dependiendo digamos, del tamaño de la estructura, se pueden considerar nucleósidos, nucleótidos o ácidos nucleicos. Son compuestos que se aislaron hace ya bastante tiempo y que toman su nombre del lugar desde donde se aislaron, de los núcleos celulares y de sus características, digamos, ácido-base, esencialmente el hecho de que son ácidos, ¿okay? Tienen la capacidad de ser ácidos. Entonces, hay dos tipos que son principales, el ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. Y estos dos compuestos están fabricados esencialmente de la misma manera, son polímeros en cadena de una estructura en donde hay un carbohidrato, específicamente una ribosa o una desoxirribosa, y digamos, ese carbohidrato está unido por un enlace glicosídico a un compuesto nitrogenado, que le vamos a llamar más adelante bases nitrogenadas, y por otro lado, por los OHs de sus carbonos 3 y 5, ¿no es cierto?, están unidos a el resto de la cadena. ¿Okay? Entonces, este carbohidrato va a ir uniéndose, se van a ir uniendo unos con otros a través de estos enlaces que son de fosfodiéster, ¿ya? No son directamente como los enlaces glicosídicos normales, y van a ir teniendo, ¿no es cierto?, estas uniones glicosídicas a compuestos nitrogenados. ¿Ya? Entonces, normalmente, ¿no es cierto?, a los ácidos nucleicos que tienen una estructura con ribosa se les llama ácido ribonucleico, y a los que tienen la versión sin OH en el carbono 2, o sea que están hechas de las 2' desoxirribosa, se le dice ácido desoxirribonucleicos. ¿Okay? Y cumplen funciones distintas. ¿Cuáles son los compuestos nitrogenados a los cuales forman enlaces glicosídicos? Están clasificados en dos formas, dependiendo de la estructura base del ciclo nitrogenado. ¿Ya? Se dice que hay purinas que están basadas en la estructura de la purina, que es un compuesto que tiene 4 átomos de nitrógeno en una estructura bicíclica, ¿ya? De 6 y 5 átomos de carbono.
Una es la adenina, en donde la purina está sustituida con un grupo amino en uno de en el carbono 6 del sistema de seis átomos, el sistema aromático de 6 átomos. Está la guanina, que tiene el carbono 6 está oxidado, está en la forma de un carbonilo, y tiene un grupo amino en el carbono 2. ¿Ya? Tanto las purinas como las pirimidinas, que es la otra forma, que es una estructura que tiene dos átomos de nitrógeno, son estructuras aromáticas. Y esto es importante porque el hecho de que sean estructuras aromáticas les confiere una característica, primero, de estabilidad a la molécula, y segundo, de planaridad en términos tridimensionales. ¿Ya? Esa planaridad es importante porque permite que después la molécula forme ciertos tipos de interacciones que nuevamente estabilizan una estructura conformacional de la molécula. ¿Ya? Entonces, tenemos, en el caso de las pirimidinas, tenemos la citosina, que ustedes pueden ver tiene una sustitución amino en el carbono 2 y tiene oxidado el carbono, perdón, en el carbono 4 y oxidado el carbono 2. Tienen el uracilo, que tiene dos carbonos oxidados, el 2 y el 4, y la timina, que tiene una sustitución metilo en el uracilo. ¿Okay? Ahora, la estructura de tanto el ADN como el ARN se basan precisamente en estos enlaces glicosídicos con estas bases nitrogenadas. ¿Ya? En el ADN solo se producen enlaces glicosídicos con dos purinas, la adenina y la guanina, y con dos pirimidinas, la citosina y la timina. ¿Okay? En el ARN también hay solamente uniones a cuatro de estos compuestos nitrogenados, pero la timina se reemplaza por el uracilo. ¿Okay? Es decir, en el ARN se utiliza la versión no metilada, digamos, del uracilo, que sería la timina. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí no se están produciendo, no estamos generando combinaciones al azar, ¿no es cierto? El ADN, que tiene cierta, digamos, función celular, forma este polímero solamente con estos cuatro bases nitrogenadas, y el ARN forma otras cuatro, hace con otras cuatro que son, ¿no es cierto?, no las que tienen una distinta. ¿Okay? Esa parte es importante. Ahora, desde el punto de vista, podríamos decir, bioinformático, es bien interesante que con una secuencia, digamos que con solamente 4 letras en la práctica, con un código de 4 letras, es posible codificar tanta información. ¿Okay? Y eso es obviamente por el largo de la cadena, que es muy, muy grande, y por lo tanto puede tener, aunque hay 4 letras, hay muchísimas combinaciones de estas 4 letras, y que son más que suficientes para codificar la información que se necesita. ¿Okay? Entonces, lo primero, o la estructura más básica, ¿no es cierto?, son los nucleósidos. Los nucleósidos son las uniones entre los carbohidratos, en este caso sería, ¿no es cierto?, la ribosa. Esta es la ribosa normal porque tiene OH, ¿no es cierto?, en el carbono 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Está formando un enlace beta-glicosídico con una purina, ¿okay? Y dependiendo de la base nitrogenada con lo cual está formando el enlace glicosídico, es el nombre. Si en este caso, por ejemplo, tenemos la adenina, y por lo tanto este nucleósido es la adenosina. Aquí tenemos la guanina, guanosina, citidina, uridina. ¿Okay? Estos son los 4 nucleósidos que se pueden dar para el
ADN, porque en el ADN solamente se utiliza, perdón, en el ARN, porque aquí se está utilizando ribosa. ¿Ok? Y por lo tanto, estas son las 4 combinaciones posibles, porque solamente estas 4 bases son las que las contienen. ¿Ok? Por otra parte, si utilizamos desoxirribosa, las combinaciones son otras 4, en donde ahora el carbohidrato es desoxirribosa, y ahora en vez de uridina, tenemos timidina. ¿Okay? Con eso nosotros entonces tenemos lo que se conoce como un nucleósido. Entonces los nombres, para distinguir a la adenosina, que está hecha de ribosa con adenina, de la que tiene la desoxirribosa, a esta se le conoce como 2'-desoxiadenosina, es decir, es la adenosina que no tiene un OH, es un desoxi en el carbono 2'. ¿Okay? Como la uridina y la timidina no tienen una versión contraria, no tienen, o sea, la timidina no tiene una versión con OH y la uridina no tiene una versión sin OH, entonces esas mantienen su nombre así nomás. ¿Okay? Luego a estos nucleósidos se les puede unir grupos fosfato a alguno de sus OHs. Puede ser en la posición 5, como puede ser en la posición 3. Después estas posiciones 3 y 5 son las posiciones que se utilizan para formar enlaces entre ellos, entre nucleótidos. ¿Okay? Pero estos compuestos también tienen alguna funcionalidad, muchas veces, sin estar siendo parte de un polímero. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista químico, el nucleótido, ¿no es cierto?, es un nucleósido que ahora tiene un enlace éster a un ácido fosfórico, o un fosfato, ¿okay? Ya sea en la posición 5' o 3'. ¿Okay? Los nucleótidos que son del ARN, que usan la ribosa, ¿no es cierto?, son ribonucleótidos, y los que vienen de la desoxirribosa, que son los nucleótidos de la ADN, ¿no es cierto?, son conocidos como desoxirribonucleótidos. ¿Okay? Entonces la manera de nombrarlos es el nombre, adenosina, y si es que tiene un fosfato, el lugar de donde está y el número de fosfatos, porque pueden haber hasta 3 fosfatos. En este caso, por ejemplo, tenemos un grupo fosfato en la posición 5'. Recuerden que la numeración es carbono 1, este era el carbono del aldehído de la ribosa. Recuerden que la ribosa es una aldosa. Entonces tenemos carbono 1, 2, 3, 4, 5. Por eso que esta es la posición 5'. Entonces tenemos, en este caso tenemos el 5' monofosfato porque tiene un grupo fosfato. En este caso tenemos una citidina que no tiene OH en el carbono 2, por lo tanto es una 2' desoxicitidina que tiene un grupo fosfato en el carbono 3. 1, 2, 3. Entonces tenemos 2' desoxicitidina, 3' monofosfato. Este es un desoxirribonucleótido porque estamos trabajando con la ribosa desoxi, y este es un ribonucleótido porque estamos trabajando con la ribosa sin cambios. ¿Okay? Entonces, como les decía, puede haber más de una versión digamos, de fosfatos, puede haber más de un fosfato en esa posición. Entonces ustedes pueden tener, por ejemplo, la adenosina monofosfato, la adenosina 5' difosfato, es decir, tenemos 2 grupos fosfato unidos en la posición 5', o la adenosina trifosfato, que tiene 3 fosfatos ahí. Esta es la conocida como ATP. ¿Cierto? Esto obviamente es una molécula que tiene una tremenda importancia biológica,
y precisamente la funcionalidad que cumple está relacionada con la fosforilación, es decir, los grupos fosfato que están unidos aquí y que contienen una cantidad de energía, digamos, y por eso que el ATP tiene esta funcionalidad de transporte energético, podríamos decir, ¿okay? De moneda de cambio energético, ¿no? En el caso de las desoxirribosas, vamos a tener la misma idea. Por ejemplo, para la 2'-desoxiadenosina, puede tener un fosfato en la posición 5', entonces tenemos la 2'-desoxiadenosina 5' monofosfato, o DAMP, es decir, tiene la sigla la misma que la anterior, pero con una D minúscula, para indicar, ¿no es cierto?, que hay un grupo fosfato en el 5', difosfato, 2'-desoxiadenosina 5' difosfato, DADP, o 2'-desoxiadenosina 5' trifosfato, DATP. Ok, entonces, una vez que tenemos estos nucleótidos, ¿no es cierto? Estos nucleótidos ahora pueden polimerizarse, formar una estructura polimérica mediante la reacción de grupos OH en las posiciones 2', perdón, 3', con un grupo fosfato de la posición 5'. ¿Okay? Entonces, lo que sucede es que hay esta molécula funciona es muy parecido a un grupo carbonilo. Entonces el oxígeno ataca al fósforo, esto se abre, se cierra y sale esto como un grupo, por eso que esto es un diéster, que se le llama, esto es un fosfodiéster. Entonces esto sale de acá y se libera al medio, ¿no es cierto?, este difosfato, y se obtiene un enlace fosfoéster, tanto para el lado de uno en este caso, desoxirribosas, como hacia el otro lado. ¿Okay? Entonces, por eso que a este enlace se le conoce como enlace fosfodiéster. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó en la práctica? Si yo hago una reacción entre estos dos, por ejemplo, digamos que tenemos dos desoxiadenosinas 5' trifosfato, ¿ya? Entonces lo que va a suceder es que yo voy a tener todo este fosfato aquí, y este oxígeno de aquí va a atacar a otro fosfato de la otra, y voy a obtener un ácido nucleico, en este caso de dos solamente bases, o sea, de dos carbohidratos, y cada uno de estos carbohidratos va a tener una unión de un enlace glicosídico a una base nitrogenada, ¿ya? Y es precisamente la secuencia que se produce de bases nitrogenadas dentro de esta estructura interna, podríamos decir, que en realidad después vamos a ver conformacionalmente en realidad es una estructura externa, pero es la estructura base, es un esqueleto. Y ese esqueleto no cambia. Voy a tener carbohidrato, enlace fosfodiéster, carbohidrato, enlace fosfodiéster, y siempre mediante enlaces fosfodiéster entre los carbonos 3' y 5' de un carbohidrato con el otro. Entonces esa parte del polímero no contiene información per se. ¿Okay? Podríamos decir que es la estructura en donde uno escribe, podríamos decir. ¿Ya? Y luego se producen, o sea, y estos nucleótidos que ya tienen sus enlaces glicosídicos pueden formar, al ir formando, ¿no es cierto?, esta estructura polimérica, va generando una secuencia. ¿Okay? Entonces, obviamente ustedes después van a ver en toda la parte, ¿no es cierto?, de genómica y de cómo esto sucede. Aquí hay una funcionalidad que permite, ¿no es cierto?, que las bases se vayan uniendo de una manera en donde hay una transcripción, ¿no es cierto?, de información desde una cadena a otra, entre el ADN y el ARN, etcétera, etcétera. Pero obviamente aquí esta secuencia es la que en la práctica contiene, desde el punto de vista bioinformático, es la que contiene la información. ¿Okay? Entonces, a estos nucleótidos
que se van uniendo, pueden formar dinucleótidos, ¿no es cierto? Pueden ser oligonucleótidos, así como existían también los oligosacáridos, o derechamente pueden ser polinucleótidos, o ya derechamente el ácido nucleico, como se conocen formalmente para el ADN, ¿no es cierto?, ya nuclear, digamos. ¿Ok? Entonces ahora por convención vamos a utilizar esta digamos, forma de unir los grupos. ¿Qué significa eso? Que si por ejemplo yo les pido que me muestren la estructura de una hebra, a esto se le llama una hebra porque tenemos una estructura sobre digamos, una estructura de carbohidratos unida, hay un hilo, digamos aquí, que tiene una cierta secuencia. La forma de mostrar esto es precisamente como está dibujado aquí. Yo parto, ¿no es cierto?, del trifosfato, que va reaccionando con el trifosfato siguiente, ¿no es cierto? Y el trifosfato inicial se mantiene, y en el final no hay trifosfato porque esto no tenía trifosfato. El trifosfato está en la posición 5. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar esta convención, digamos, para mostrar cómo sería digamos, oligonucleótido que tiene un cierto número de bases nitrogenadas. ¿Okay? Ahora, y aquí viene ya la parte, podríamos decir, interesante desde el punto de vista más funcional y digamos, de descubrimiento de cómo funcionaba esto. En la época donde se estaba trabajando este tema, ¿no es cierto? Se sabía, ¿no es cierto?, de que había algún tipo de información relacionada a la transmisión, ¿no es cierto?, entre células. Ya se sabía, ¿no es cierto?, que que había células que podían transmitir, ¿no es cierto?, información de un lado al otro. Por ejemplo, se estaba trabajando por ejemplo, bacterias, que si, por ejemplo, una bacteria era de una cierta cepa y uno mataba esa cepa, esa cepa podía transmitirle la información a otra cepa y esa otra cepa hacerse, digamos, convertirse en la cepa anterior, digamos. ¿Okay? Y ese tipo de experimentos llevaron a la conclusión de que había en alguna parte de la célula moléculas que podían, digamos, contener esa información. Hasta ese momento se creía que eran proteínas. Esa era porque ya se sabía que las proteínas tenían una complejidad que permitía que hubiese información ahí. Y el tema de los ácidos nucleicos que se habían descubierto desde el punto de vista químico, digamos, habían quedado ahí guardados porque supuestamente no tenían ninguna capacidad de contener información. ¿Okay? Y de una serie de experimentos que se hizo en la época, se logró descifrar de que la molécula que tenía, o las moléculas que tenían esta información, tenían que ser los ácidos nucleicos porque eran los que estaban en los núcleos de las células, y precisamente en ese contenido del núcleo uno podía traspasar información de un punto a otro. El tema era cómo era esa contención de la información. Y ahí sí se hizo una serie de experimentos. Uno de los experimentos desde el tiene relación con la estequiometría. Cuando se hace la estequiometría de un ácido nucleico, se van a encontrar con que el número, por ejemplo, de guaninas es igual al número de citosinas. ¿Ya? Y lo mismo para las otras dos, ¿ya? De timinas y adeninas. Entonces, la única, digamos, ahí había una clave, digamos, química, de que había un cierto emparejamiento de estos grupos dentro de la estructura que hacía, digamos, que hacía necesario de que hubiese esa relación estequiométrica. ¿Okay? Ahora, desde el punto de vista químico, obviamente todavía era difícil, digamos, relacionar este tema, ¿ya?
Entonces, había una cierta relación, se sabía que había una cierta relación, pero no se sabía muy bien cómo era realmente la estructura. Poco antes de lo que descubrieron o propusieron Watson y Crick, hace muy poquito antes de ese momento, habían otros científicos que proponían, por ejemplo, en la literatura científica se propusieron estructuras en donde la forma o la estructura de fosfatos y de ribosas estaba hacia adentro de una estructura, que había una especie como de vibración interna y que las bases nitrogenadas iban hacia afuera. ¿Okay? Entonces, cuando uno analiza las bases nitrogenadas y analiza precisamente las parejas estequiométricas que existen, uno se da cuenta de que no es azaroso que haya una interacción entre una timina y una adenina, por ejemplo, y una citosina y una guanina. Cuando uno ve la estructura molecular de esto, y aquí por eso les decía que la importancia de la aromaticidad de las moléculas, es que como estas estructuras son planas, o muy cercanas a la planaridad, las interacciones de puente de hidrógeno entre timina y adenina son ideales, al igual que con la citosina y la guanina. ¿Okay? Y que cuando uno trata de hacer interacciones entre una guanina y una timina, por ejemplo, esas interacciones geométricamente no son las ideales. Entonces, funcionan como una especie de velcro, podríamos decir. Se juntan bien entre la timina y la adenina desde el punto de vista geométrico, y también de la citosina con la guanina, pero cuando hacemos intercambios, esas interacciones dejan de ser ideales, podríamos decir, óptimas. ¿Ya? Entonces, como los puentes de hidrógeno son las interacciones no covalentes más energéticas que se pueden generar entre moléculas, digamos interacciones intermoleculares, la formación o no de puentes de hidrógeno, y además cuando esto yo lo multiplico en una escala ¿no es cierto?, muchísimo mayor, entonces desde el punto de vista energético hace una diferencia muy importante en términos de estabilidad. ¿Okay? Entonces el hecho de que la citosina y la guanina, ¿no es cierto?, se junten, permite, al ser óptimo, digamos, la interacción, permite que la molécula sea más estable y mucho más difícil de abrir por energía térmica, ¿no es cierto?, y desde el punto de vista conformacional, porque nunca y eso es un poco el objetivo del curso, ¿no? Siempre tienen que recordar de que estas al final del día siguen siendo moléculas inanimadas, digamos. Uno ya después le empieza como a colocar como un carácter, digamos, humano, pero son moléculas inanimadas, son objetos inanimados que se manipulan entre ellos, podríamos decir. Hay una interacción molecular entre ellos, pero son moléculas inanimadas, entonces no tienen voluntad propia. El hecho de que se puedan formar estos puentes de hidrógeno geométricamente óptimos lleva a que la molécula sea más estable y evita que la molécula se desarme con un aumento en la temperatura, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, o un cambio en el pH. Obviamente que igual, para evitar precisamente esos cambios, es que están guardadas en un lugar especial dentro de la célula, pero siguen teniendo, digamos, una importancia el hecho de que haya una interacción así de este tipo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Existía toda esta idea, digamos, y se logra hacer se logra cristalizar una estructura de ADN, y esta cristalización permite hacer una medición de rayos X de la estructura cristalina, y de esta medición de rayos X, muy primitiva, digamos, a los estándares de hoy en día, se logra visualizar que había una densidad muy grande, digamos, de átomos en las afueras, y que era distinta de la densidad interna de la estructura.
¿ya? Y eso permite teorizar a Watson y Crick la estructura de doble hélice que permitía estabilizar esta estructura, y ahí se dieron cuenta de que lo que permitía esa estabilización era precisamente la formación de puentes de hidrógeno óptimos. ¿Okay? Watson y Crick en Inglaterra tenían en su laboratorio armaron una estructura con fierritos, ¿ya? Es una estructura que hasta donde yo sé todavía existe, bastante grande, que la tenían así que había que subirse arriba de sillas y mesas para poder manejarla, digamos, en donde ellos iban armando las estructuras y iban tratando de ver si las posibles formas que ellos proponían geométricamente funcionaban. Y eventualmente terminaron armando esta estructura de doble hélice que funcionaba bastante bien, en donde las interacciones se daban de forma óptima, y por lo tanto explicaban tanto, digamos, lo teórico, que era lo que ellos estaban viendo en términos de interacción, etcétera, pero también funcionaba bien con la evidencia experimental en términos de la estequiometría de las bases y en términos también de la evidencia cristalográfica, de la evidencia. Ahí también se generó una polémica porque esta evidencia cristalográfica la obtuvo o la obtuvieron mediante una cristalógrafa que trabajaba con ellos en la misma universidad en Inglaterra. Y por lo tanto, y se dice de que había, bueno, había mala onda efectivamente, y ellos utilizaron esos datos, digamos, sin darle demasiado reconocimiento a ella como cristalógrafa. Pero la realidad es que la persecución por entender cuál era esta estructura, siempre fue de ellos, digamos, y esta fue una evidencia que terminó por concretar ese descubrimiento, pero en ningún caso la estructura cristalográfica por sí sola permitía hacer toda esta elucubración que ellos ya venían trabajando desde hace un tiempo, digamos. Así que ahora, si ella debió haber estado mencionada en el premio Nobel, o sí o no, ese es otro. El premio Nobel es una cosa bien especial en ese sentido, digamos, y era complejo también en esos años para las mujeres, no las reconocían mucho tampoco, pero la realidad es que no había mucha, no, ella no trabajó directamente con ellos en ese sentido, sino que solamente permitió ese descubrimiento experimental, podríamos decir, ¿no? Entonces, pero eso es parte de la historia y ustedes la pueden averiguar con más detalle. Y este dibujo que ustedes ven aquí es precisamente el dibujo, o en la forma que cristalográficamente, porque ese era el tema, se hicieron muchísimos experimentos cristalográficos, pero en uno de esos experimentos lograron achuntarle a un cristal en donde la orientación de la forma era la que ustedes ven aquí como B. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa forma la densidad electrónica de la estructura que va por fuera es distinta a la que va por dentro. Cuando ustedes miran la estructura de lado, como esto se va entrelazando uno con otro, es muy difícil hacer una distinción entre lo que va adentro y lo que va afuera. ¿Sí? Porque van entrando, se van metiendo, tú vas viendo la parte de adentro, la parte de afuera, etc. Pero aquí se veía como una especie de túnel, en donde estaban las bases nitrogenadas internas y estaba la estructura, ¿no es cierto?, de carbohidratos y fosfatos externa. Y ahí esa estructura cristalográfica como de una dona, de un halo, ¿no es cierto?, fue la que le hizo clic, digamos, a Watson y Crick y permitieron hacer una propuesta de su estructura. ¿Okay? Bueno, obviamente lo que les decía, esta estructura ahora de doble, a esta es lo que se conoce como la estructura de doble hélice del ADN, permite a través de estas interacciones de puente de hidrógeno estabilizar la molécula. Y esta estabilización, como les decía, es importante desde el punto de vista de la contención de la información, pero también obviamente juega un papel en la capacidad que tienen de poder duplicar esta información, de tener copias de esta estructura molecular
y de poder también transferir esta información a moléculas de ARN, ¿no es cierto?, que después son las encargadas de poder entregarle esa información a las proteínas que generan, ¿no es cierto?, secuencias proteicas. Entonces aquí está codificada la estructura proteica de las proteínas y así esa transmisión de información, al estar en esta estructura de doble hélice, está más asegurada. Entonces ahí va a haber una proteína que abre esto, ¿no es cierto?, va permitiendo la codificación y la va cerrando, y se mantiene cierta estabilidad. Cuando las moléculas están completamente abiertas y tienen libertad conformacional, es mucho más fácil que se produzcan problemas, digamos. Otra cosa interesante que se puede deducir de la estructura tridimensional es por qué hay moléculas que son muy dañinas precisamente en el ADN. Una de ellas, por ejemplo, es el benceno. El benceno es una molécula que nosotros la conocemos, la dibujamos a cada rato, ¿no es cierto? Nos sirve para hablar de la aromaticidad y etcétera, o de la geometría, ¿no es cierto?, de los compuestos que tienen en dobles enlaces. Es una molécula plana, por tener solamente átomos con hibridación sp2, pero lo interesante es que el ADN dentro de esas características, perdón, precisamente el benceno, por tener esas características, es que es extremadamente carcinogénico, es muy tóxico, y precisamente esa toxicidad está relacionada con su capacidad tridimensional de ser muy plana. ¿Qué sucede? Que las estructuras aromáticas tienden a realizar interacciones que se conocen como aromático-aromático. Esas interacciones aromática-aromáticas hacen que los electrones pi del sistema aromático, recuerden que en el sistema aromático ustedes tienen una estructura plana, en donde hay orbitales p que están, ¿no es cierto?, como postes de luz encima de esta estructura plana, y los electrones están en estas estructuras por arriba y por abajo, ¿no es cierto? Esas densidades electrónicas forman interacciones unas con otras, interacciones electrostáticas, que se producen entre los anillos aromáticos, y estas interacciones se conocen como aromático-aromático. Una interacción interesante que uno utiliza con frecuencia es precisamente la del grafito, ¿ya? El carbono grafito no es más que un benceno extendido, ¿no es cierto?, a lo plano, podríamos decir, ¿ya? Es una estructura plana de anillos aromáticos que están unos unidos con otros para formar una estructura de hoja, podríamos decir. Estas estructuras de hoja se juntan unas con otras precisamente por estas interacciones tipo aromático-aromático. Y cuando uno hace pasar un lápiz grafito por un papel, la fricción permite romper estas interacciones e ir dejando capas del grafito por sobre el papel. ¿Okay? Entonces ahí nosotros vemos al final de cuentas que tenemos una montonera como de hojas de grafito una encima de otra, para que están unidas a través de estas interacciones aromático-aromático. Entonces estas interacciones aromático-aromático, precisamente cuando una molécula aromática como el benceno se junta con otra como la de una base nitrogenada, puede generar interacciones que después, a la hora de generar una copia, por ejemplo, del ADN, pueda generar un error y por lo tanto una mutación en esa posición de la molécula. ¿Okay? Entonces el benceno, al ser una molécula pequeña y muy plana, puede entrar y generar interacciones dentro de este tipo de moléculas, y por lo tanto ser muy eficiente en evitar o dañar la estructura de este tipo de moléculas. ¿Okay? Y de ahí que sea tan tóxico. Cuando uno averigua cuáles son las alternativas que uno tiene al benceno cuando está haciendo química, porque el benceno tiene características bien importantes y que permiten hacer varias reacciones con mucha eficiencia, una de los compuestos que se puede utilizar es el tolueno. Y el tolueno es benceno con un metilo. Entonces, ¿qué pasa? El tolueno, que también, ¿no es cierto?, tiene su mala fama, es el compuesto que después se eliminó, por ejemplo, del Agorex o todas estas cosas que se utilizaban para volarse así con adhesivos industriales, digamos, porque estaba contenido como disolvente en adhesivos industriales. El tolueno, al tener un metilo, se hace más voluminoso
y por lo tanto tiene mucho más complicaciones generando estas interacciones planas unas con otras, porque este metilo es una bola que molesta. ¿Okay? Entonces el tolueno es bastante menos cancerogénico que el benceno. Igual lo es, pero es bastante más, es bastante menos peligroso, ¿okay? De utilizar en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, y eso es algo interesante. Y otra cosa que también está relacionada un poco con eso es cuando ustedes ven y analicen las estructuras de compuestos como por ejemplo las triterapias para el SIDA, por ejemplo, que están basadas en moléculas aromáticas, ¿ya? Que precisamente interfieren en algunas interacciones específicas que están relacionadas precisamente con esta transcripción y evita que un virus, como en el caso, ¿no es cierto?, del VIH, pueda replicarse con tanta facilidad, digamos, ¿okay? Entonces, son moléculas que se parecen a las estructuras de sistemas tipo base nitrogenada y que por la velocidad en la cual los virus tienen que, digamos, producirse o multiplicarse, pueden interferir, se pueden equivocar, entre comillas, los virus y generar copias de ellos mismos que son equivocadas y por lo tanto no son viables y, disminuyen la carga viral. ¿Okay? Y así funcionan esencialmente los antivirales en términos generales. ¿Okay? Eso. Creo que ahí terminamos, sí. Consultas. ¿No? Vamos. No, profe. Ya. Bueno, chicos, con eso tendríamos ya toda la, digamos, la materia, entre comillas, todos los contenidos de este primer módulo del curso, digamos, esta primera unidad del curso. Lo que deberíamos hacer ahora es, vamos a hacer una clase de ejercicio el próximo miércoles, como para una especie de resumen de lo que hemos visto, con algunos ejercicios que ya de hecho hemos hecho en algunos casos. La idea es que ya de aquí a la próxima semana puedan hacer ejercicios ustedes también, puedan revisar la materia, etcétera, revisar los contenidos, para que la próxima semana podamos hacer ya un par de sesiones ya de preguntas específicas, de resolver problemas que no sepan cómo resolver, etcétera, ya en vista de la evaluación que sería después de las fiestas patrias. ¿Okay? Entonces Vale, profe. con eso ya deberíamos tener armado ya el final de esta unidad y podemos comenzar con la otra. ¿Okay? Ya chicos, entonces, si no hay más consultas, nos veríamos el próximo miércoles a la misma hora. Ya, profesor. Vale, profe. Muchas Vale, gracias. profe, bien. Nos vemos, que Chao. estén bien. Chao, chao. No, profe, gracias. Chao.